Hola, ¿qué tal? Como habéis leído en el título, hoy vamos a comparar dos guitarras Schecter, una de gama baja o media baja y otra de gama alta o media alta. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Como introducción, os voy a comentar un poquito la historia de Schecter. Os puedo contar que en 1976, cuando nació Schecter, Schecter no nació como una marca de guitarras eléctricas. Nació como un taller de reparación. David Schecter, que ya sabéis que cualquier tío que se llama David es imposible que no haga algo que sea maravillosamente bueno, montó un taller de reparación, un taller de luthiería, y así es como empezó. Luego, poquito a poco, fue fabricando componentes para fabricantes de guitarras. O sea, digamos, los principales fabricantes de guitarras de aquel entonces, Gibson, Fender, etcétera, etcétera, le compraban piezas a Schecter para sus guitarras. Piezas como potenciómetros, golpeadores, incluso puentes, pastillas. A finales de los 70, digamos que Schecter tenía una amplia gama de piezas para guitarra hasta el punto de que podría fabricar sus propias guitarras, pero todavía no fabricaba sus propias guitarras. Y fue en 1979, casi al acabar la década, cuando decidieron fabricar guitarras. Pero vamos, las guitarras que fabricaban eran guitarras muy caras y muy buenas, obviamente, que poquita gente se permitía y que las tiendas no vendían. O sea, estas guitarras solo se vendían en una veintena de tiendas en todos los Estados Unidos y en el resto del mundo ni siquiera se oía hablar de ellas. Eran muy elitistas, rollo custom shop. Y bueno, gente como Pete Townshend, Mark Knopfler, Ritchie Blackmore y muchos más usaban estas guitarras. Pero debido a su precio, obviamente el consumidor medio pues como que no las adquiría. Y entonces un grupo de inversores compra la marca para engrandecerla y para adquirir más fábricas y más empleados, etcétera, y conseguir hacer una fabricación más masiva de guitarras. Y entonces en el NAMM del 84, Schecter aparece con 12 guitarras y bajos presentados como sus modelos, y aquí es donde empieza la fama. Hay una guitarra muy famosa de tipo Telecaster, que probablemente es la que más famosa hizo la marca, en aquel entonces, vamos, porque la tocaba Pete Townshend. A pesar de que Pete Townshend nunca fue un endorser de la marca Schecter, que por ejemplo Eric Clapton sí lo fue, este modelo Teleca coloquialmente se conoce como el modelo Pete Townshend. Y es más, ahora mismo tú te encuentras por internet, buscas Schecters y es la Schecter Pete Townshend, es más, hay siglas Schecter PT, como si fuera un modelo Signature, pero ya os digo que en principio no lo era, por lo menos al principio no lo era. En realidad esta guitarra en su momento se conoció como la guitarra Saturn, que era el modelo Telecaster, y luego había otro modelo que era el Mercury, que era el modelo Stratocaster. Estas dos guitarras llevaban, digamos, el acabado en voluta, tanto de la Stratocaster como de la Telecaster, igual que en las Fenders, y cuando Fender era cliente de ellos comprándoles componentes, pues les permitió utilizarlo. Pero llegó un momento en el que Fender dejó de trabajar con ellos y entonces tuvieron ciertos pleitos con respecto a la pala. Ya sabréis, como hay muchos vídeos por ahí que lo mencionan, que las palas de las guitarras son el mayor punto de identificación de la guitarra y por eso están patentados en los fabricantes, en la mayoría de los fabricantes. Habréis oído hablar de la famosa denuncia de Gibson al mundo, que ha arremetido contra un montón de fabricantes de guitarras diciendo que les han copiado las patentes. Pero bueno, nosotros vamos a hablar de lo que nos atañe. Bueno, el caso es que en el 86, presionados por Fender, la marca sufre un revés, digamos, económico, y cierran. Bueno, no cierran, en realidad la venden. Y la venden a buen precio porque por aquel entonces un endorser de la marca era Yngwie J. Malmsteen, que le conoceréis por ese tío que hace por todo el mástil. Bueno, y por mucho más. O no tanto. No, sí, ahora en serio. Es un guitarrista como la copa de un pino. A mí me aburre un poco porque siempre hace lo mismo, pero técnicamente no tiene parangón. Además, digamos que los modelos que sacaba Malmsteen molaban un montón. Llevaban la pala invertida, con las clavijas por debajo, y llevaban esos mástiles escalopados que llevan ahora las Fender Stratocaster que lleva él. Os dejo un vídeo aquí arriba si queréis ver lo que es un mástil escalopado, en el que hablo de una Fender Stratocaster que tengo yo que tenía varios trastes escalopados. El caso es que la marca finalmente en el 87 es comprada por Hayasake Shibuya. En el 97 ya se empezó a negociar con fábricas asiáticas para que empezaran a fabricar guitarras en serie para Schecter. Y entonces fue a partir de este año, del 97, cuando Schecter en las gamas medias se hace famosa. Porque aparece la famosa fábrica de Schecter que está en Corea del Sur. Las dos guitarras que tengo aquí son fabricadas en esta fábrica que os digo, en Corea del Sur. No solo el hecho de fabricarlas en Corea del Sur las abarató, teniendo muchísima calidad las guitarras. De repente apareció una serie llamada Diamond Series. Estas dos guitarras pertenecen a las Diamond Series, ¿vale? Son guitarras Schecter que no son custom, pero a pesar de que las dos son Diamond Series,
tienen como 1000 euros o más de diferencia entre una y otra. Luego hablaremos de precios exactamente. Ni que decir que las Diamond Series siguen siendo vendidas por Schecter y siguen siendo probablemente la serie más vendida de Schecter a día de hoy. A partir de 2012 volvieron a abrir fábrica en Estados Unidos y entonces tienen dos series diferenciadas. Las guitarras que se hacen en serie, que son más económicas, y las guitarras Custom Shop que se fabrican en Estados Unidos. Y así es como están estos días. Yo lo que os puedo decir, no solo de estas dos guitarras que he probado, sino de todas las Schecter que he probado, da igual la gama, siempre me han sorprendido para bien. Teniendo en cuenta su precio, claro. Si comparas una Schecter de 300 euros con una Gibson Les Paul de 3000, obviamente no hay color. Pero si comparas una Schecter de 300 euros con prácticamente cualquier guitarra de 300 euros, la ganadora suele ser la Schecter, ya os digo. Hoy día, el guitarrista de Papa Roach sigue siendo endorser desde que sacara la primera Diamond Series en el famoso vídeo llamado Last Resort y que hizo tan famosa la C1, que es este modelo de aquí. Hay muchísimos endorsers en Schecter, ¿eh? Daniel Firth de Cradle of Filth, Nicky Six de Motley Crue, Robert Smith de The Cure, leyenda viva. No es que sea un gran guitarrista, pero leyenda viva los haya donde los haya. Saki Vengeance de Avenged Sevenfold y por supuesto Mr. Zakk Wylde. Bueno, otro endorser de la marca, no sé si lo sigue siendo, pero me imagino que sí, es mi hermano, Jesús Espinosa, que también es endorser de Schecter. Es más, esta guitarra es de mi hermano, que me la ha dejado para que la pruebe. Y es la guitarra que se compró cuando le hicieron endorser de la marca. Voy a hablaros primero de los componentes de cada una de las guitarras y después ya voy a coger cada una de ellas, voy a tocarlas y vamos a comparar diferencias. En el caso de la Schecter Omen 6 Extreme, que es esta de aquí, tenemos lo típico. Y cuando digo lo típico no lo digo para mal, lo digo para bien, porque tenemos el estándar de una buena guitarra, que es un diapasón de una madera tipo palo santo, palo rosa, en este caso es palo santo, un mástil de arce, un cuerpo de caoba, que luego os enseñaré cuando coja la guitarra, y una tapa de arce. En este caso se denomina por el acabado que tiene tapa de arce acolchado. Para ser una guitarra de una gama media-baja, vamos a decir, sorprende, y mucho, y lo oiréis. Pero no solo lo oiréis, sino también visualmente sorprenden sus acabados. Esta guitarra también era de mi hermano y la podéis encontrar de segunda mano por alrededor de 300 euros. Creedme, tiene algo muy especial esta guitarra. Pero no solo esta, sino todas las Omen 6 Extreme que he probado están súper bien y son guitarras que te puedes encontrar en tiendas alrededor de los 400 euros, incluso menos. Pues ya os digo, esta guitarra era de mi hermano y para que os hagáis la idea de lo buena que es o de lo bien que se porta para lo que cuesta, se la cambié por una Sterling by Music Man de 7 cuerdas, una JP70 de estas de Sterling, que vale 1000 euros esa guitarra, ¿eh? No solo eso, que es que mi hermano me ofreció una PRS SE, que sabéis que es la gama baja de PRS. Bueno, la gama baja, PRS no tiene gamas bajas, tiene guitarras más caras o más baratas, pero todo lo que construye PRS está muy bien construido. Sin embargo, entre esas dos guitarras yo me quedaba con esta. Y es de alucinar, porque la otra, ahora mismo te la encuentras de segunda mano por ahí por 700, incluso más. Y esta, por la mitad, y para mí el resultado es mucho mejor. Esta guitarra se la cambié hace tiempo, y la tengo desde hace un montón, y veréis vídeos míos en los que he grabado con ella, y más que veréis. Esta la tiene mi hermano desde hace tiempo también. Pero a mí no me la había dejado hasta ahora. Y la había visto, pero nunca la había probado. Los acabados estéticos son espectaculares. Mientras que en esta no están mal para el precio, estas son una pasada. Incluso hablando de para el precio. Yo cuando cojo esta guitarra me da sensación de guitarra de luthier, guitarra que te ha fabricado un luthier a mano para ti. Ahora os enseñaré los detalles. Esta banda negra que cruza la guitarra es una pieza que pertenece al mástil. O sea, digamos, mientras que esta guitarra tiene mástil atornillado al cuerpo, como casi todas, esta lleva una sola pieza que atraviesa la guitarra entera y digamos que estas dos piezas, esta y esta, son dos alas que se le han acoplado a esa pieza central. ¿Qué ventaja nos encontramos con esto? Si ya estos tipos de puentes, los puentes Tunomatic, sabéis que contribuyen muchísimo al sustain de una guitarra, en este caso particular, el sustain es aún mayor. Haceos a la idea que es una guitarra de una pieza a la que le han acoplado estas dos alas, esta y esta. Las pastillas que tiene esta guitarra, unas humbucker Diamond hechas especialmente para el modelo. Y a pesar de lo económica que es la guitarra, las pastillas se portan muy bien. Y es una cosa que me encanta porque podemos pensar, ¿qué tiene esta guitarra buena y de gama media alta que la hace muy molona? Pues mucha versatilidad en su sonido, como con push-pull, ¿no? Yo tengo aquí un pote. Luego os lo enseño cuando coja la guitarra, pero yo tengo aquí un pote que me permite cambiar el bobinado de las pastillas y convertirlas en pastillas simples en vez de pastillas dobles. Pero
tenemos exactamente el mismo mecanismo. Entonces, si bien es cierto que la diferencia de sonido en las pastillas es bastante grande, sí que os puedo decir que en el caso de esta Schecter Omen 6 Extreme, la versatilidad de sonidos es la misma. Lo último que podría decir de la construcción de esta guitarra es que lleva una capa de barniz, que a mí personalmente no me gusta mucho en el mástil, aunque es muy ligerita, porque yo que sudo mucho, las manos me sudan mucho, digamos, el dedo pulgar se me atasca en esos mástiles que van barnizados. Aunque bueno, alguna guitarra más con mástil barnizado tengo que me encanta. Como veis, esto es a lo que me refiero. Lleva una capa fina, pero lleva una capa de barniz que a mí me resulta un pelín molesta. No lleva bloqueadores en las clavijas, cosa que no me supone un problema porque realmente esta guitarra aguanta perfectamente la afinación. Aquí podemos ver que es una Schecter Omen 6 Extreme, y aunque no lo pone en la propia guitarra, aquí tenemos el número de serie. Está fabricada en la fábrica de Corea del Sur de Schecter, ¿vale? Los inlays son muy bonitos, la verdad que me gustan mucho. Y como os digo, sorprenden los acabados. ¿Veis el binding de la guitarra? La tapa es preciosa. La tapa de arce, ¿vale? El push-pull, como os decía. Como veis, el puente de tipo Tunomatic. Y ya os digo, la madera trasera, caoba. La madera frontal, arce acolchado, que se llama el acabado. Como veis, dos piezas. Pastillas Schecter Diamond Series, que son las pastillas que tiene la gama media y la gama media baja de toda la serie Diamond. Clavijero de palo santo. Y lo dicho, como veis es una guitarra muy bien construida. A mí personalmente me encanta, se toca súper bien, tiene el mástil bastante fino, no llega a ser el mástil de una Ibanez. Aguanta súper bien la afinación y poco más que decir a nivel de acabados. Vamos a hablar ahora de la hermana muy mayor. Esta guitarra es una Schecter, también de la serie Diamond, de Diamond Series, llamada C1. Es el modelo que hizo famoso Papa Roach en el vídeo musical de Last Resort, como os he dicho. Y es un modelo especial llamado 40 Anniversary. Y según el nombre indica, con acabado en Natural Pearl, o perla natural. Aunque yo no veo la perla por ningún sitio. La tapa también de arce. En este caso, el acabado es arce flameado, muy típico en guitarras de este rollo, ¿eh? Las pastillas son unas pastillas especiales para el 40 Anniversary. Y ahí he notado una diferencia brutal entre las dos. Estas pastillas suenan muy brutas. Tienen un nivel de ganancia genial. Y a pesar de su brutalidad, no pierden la definición cuerda por cuerda cuando estás tocando con chicha. Lo que está claro es que esta guitarra no está hecha para tocar blues. Esta tiene un sonido más estándar para tocar cualquier estilo. Esta está hecha para tocar zapatilla. Obviamente te vale para tocar blues y para tocar lo que te dé la gana. Pero no está pensada para ello, ya os lo digo. O sea, yo cuando la cogí, esta guitarra lo que pide es zapatilla de la buena. Lo que es la pieza completa que compone el mástil y el centro del cuerpo, esta banda marrón oscura y marrón clarita que atraviesa toda la guitarra, y la voy a coger para que veáis que atraviesa toda la guitarra literalmente, formada por arce y bengué, que atraviesa toda la guitarra. Si veis desde cerca, muy cerca la guitarra, veréis qué porosa es. Tanto el mástil como el cuerpo son súper porosos. Es un tacto impresionante. A mí me flipa muchísimo. ¿Veis? Se repite durante toda la pieza entera. Es una pasada, o sea, en una guitarra de serie es muy raro ver este acabado. El clavijero es de ébano, por eso lo veis que es negro, negro, negro. Totalmente negro. Mola un montón, la verdad. Los trastes son jumbo, igual que la otra. Porque mi hermano no es muy fan de los trastes jumbo, pero vamos, nunca me ha dicho que tenga quejas sobre esta guitarra. Cierto que me la ha traído con la acción un poco altita y lo he notado cuando lo estaba tocando. Por cierto, si queréis ver lo que es la acción de una guitarra, aquí tenéis un vídeo en el que hablo de ello. Pero sí, se toca de maravilla, la verdad que me ha gustado un montón. Pensé que era más rollo super estrato tipo Ibanez, blandita, blandita. Pero no es tan blandita como una Ibanez, ¿eh? La verdad que no lo es. Esta tapa es de arce flameado y la madera trasera está tan clarita, que es las dos alas que se acoplan al cuerpo, es madera de fresno. Así que como veis, la construcción de esta guitarra se ha hecho de una manera muy cuidadosa. Aquí podemos ver que la guitarra es una 40 Anniversary, tiene como esa plaquita, y en la parte trasera podemos ver que se ha fabricado en Corea del Sur, en la misma fábrica en la que se fabricó la otra. Como os he dicho, en este caso las pastillas con el push-pull también son combinables, o sea, también son convertibles a pastillas simples. Y la verdad que ningún tipo de decepción a nivel de sonido, tampoco en limpios, ¿eh? Tal vez me gusta un pelín más esta en limpios, y mira que es sorprendente porque volvemos a decir que si esta guitarra te la encuentras por ahí de segunda mano por 300 y pico pavos, esta guitarra pues te la encuentras de segunda mano por ahí en plan barata por 1000 euros. Para que os hagáis ya la idea
de la diferencia de importes. Digamos, esta guitarra en tienda costaba como 1.500 o algo así, mientras que esta nunca ha pasado de los 500. Las dos guitarras tienen 24 trastes y poco más se me ocurre que decir que no pase por probarlas. Lo que puedo decir es que, siendo el mismo concepto de guitarras, en mi opinión esta se me hizo un poco más suave para tocar, pero el tacto de esta tocando era muchísimo más interesante. También es cierto que como esta tiene la acción bastante altita, eso puede engañarme de cara a la sensación de cuál de las dos es más suave para tocar. En el caso del sonido, obviamente, las pastillas de esta le dan 100 patadas a esta. Pero ya os digo que esta, a pesar de lo barata que es y a pesar de lo baratas que son sus pastillas, tiene un yo que sé que qué sé yo. Bueno, pues vamos a probar primero la Omen 6 Extreme. La he enchufado un Mesa Boogie 550 y está microfonada con un Shure SM57. Lo que voy a hacer es enchufarlas las dos exactamente a lo mismo, con la misma ecualización, y vamos a comparar. Lo primero que voy a probar es la pastilla de graves o de mástil en su posición doble, ¿vale? Sonido limpio. Como veis, también el ampli tiene mucho que ver, pero cuando le pego buen rasgueo, incluso satura un poquito, porque es una pastilla de alta ganancia. A pesar de su precio, de verdad que tiene muy buena ganancia. Vamos a comprobar la posición central. En este caso están funcionando las dos pastillas simultáneamente, ¿vale? Os dejo también aquí enlace al vídeo de las pastillas por si queréis entender cómo funcionan mucho mejor, los que no lo sepáis. Y continuamos. Ahora mismo tenemos las dos pastillas funcionando en combinación. Igualmente suenan muy atronadoras, la verdad. Vamos a probar la pastilla de agudos en posiciones dobles. Suena incluso un poco vintage. La verdad que me gusta mucho esto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es llevárnosla a la posición de medio y le voy a quitar tono. Para darle un sonido cálido. El pote de tono se comporta bastante bien. Esta guitarra tiene sus componentes de fábrica y la electrónica de fábrica, ya os digo. Y teniendo en cuenta la gama que es, sorprende su electrónica. Vamos a cerrar más. Hay muchas guitarras de esta gama que el pote de tono no hay quien lo toque, porque al final es o abierto o cerrado. Sin embargo, esta te ofrece más color, no es como una guitarra de gama alta, pero se porta bien. Vale, vamos a probar ahora el push-pull. Vamos a tirar para que se convierta en pastillas simples y a ver cómo se comporta a ese efecto. Tiene muchísima menos ganancia, aunque el volumen se ha respetado bastante. Sonido muchísimo más delgado y muchísimo más afilado. Si nos vamos a la pastilla de agudos, no te diría que me suena a Fender, ni de coña me suena a Fender. No por falta de calidad, me refiero al tipo de timbre, no es tan delgado como el sonido de una Fender. Si nos vamos a la posición central y mantenemos el single, o sea, tenemos tirado el push-pull, lo mismo, no suena a Fender. Me ofrece más ganancia de la que me ofrecería un sonido Fender estándar me refiero, porque ya sabéis que yo tengo una Stratocaster que tiene pastillas Ingrid Malmsteen y son igual de cañeras que estas. Ya os digo, mi Fender no suena a Fender. Pero vamos a probarla como tenemos que probarla. Vamos a probarla con chicha, a ver qué tal se porta. Voy a dejar la posición central y el single coil, digamos el push-pull tirado hacia afuera, y a ver qué tal.
Me parece muy chillona, pero vamos, le pasa prácticamente a todas las guitarras que he probado, gamas medias, gamas altas, que esta posición a mí personalmente no me gusta. Si os fijáis en mi Fender Stratocaster, tanto esta que tengo ahora como la American Special que tenía antes, llevan una pastilla humbucker en agudo, porque yo... para mí, cuando hay chicha de por medio, necesito que la pastilla sea una humbucker, así que la ponemos en posición humbucker y vamos a escucharla. Tiene mucha ganancia, no pierde definición y sorprende para la gama que es esta guitarra, porque normalmente cuando nos movemos en estos rangos de precios, tirando con tanta ganancia, que la tengo casi al máximo, la verdad, el sonido debería ser mucho más confuso. Obviamente, aquí mucho tiene que ver el ampli en el que estoy enchufado, pero vamos, que he probado guitarras que no responden igual de bien ante la distancia. Aposta para que veáis cómo define cada una de las cuerdas, aunque esté tocando a muchas. Normalmente no es bueno tocar tantas cuerdas al mismo tiempo con tanta chicha porque suena F1, pero era para que os hicierais a la idea, vamos. Vamos a probarla ahora en graves. Le da un rollo un poco más antiguo, casi fuzzer. Define súper bien, la guitarra es muy cómoda de tocar, la verdad. Está con un cordaje 10. Se nota que los trastes son jumbo, me permite pulsar muy poquito y sacar sonido. Y nada, muy contento con su resultado, la verdad. Muy buena la diferencia entre las pastillas. Sonido muy variado, la verdad. Y eso me ha gustado. Es una guitarra muy versátil, tiene muchos sonidos y valdría para tocar cualquier cosa, en realidad. Hombre, probablemente si queremos tocar jazz o clásica, no vamos a encontrar el sonido más idóneo en esta guitarra, pero para el resto de los estilos, francamente, la veo súper versátil. Me gusta mucho. Os estoy hablando como si fuera una guitarra nueva que no haya usado, pero la realidad es que esta guitarra llevo mucho tiempo con ella. Lo que pasa es que nunca me he puesto a analizar lo que opino de ella hasta este punto. Así que este vídeo os vale a vosotros y también me vale a mí. Oye, me estoy dando cuenta de cosas que me gustan mucho de esta guitarra. Probablemente a partir de ahora la utilizaré mucho más que antes. Sensaciones finales. Mástil muy cómodo, un poquito ancho. A mí me gusta que sean un poquito anchos, ¿eh? No me entusiasma que tenga barniz en el mástil, por eso quizá la uso un poco menos que las demás. Y otra cosa que no me entusiasma, si bien está un pelín rebajada aquí, tiene un pequeño rebaje, para que no me cueste llegar al traste 24, que estas dos guitarras son de 24 trastes, como os he dicho, no es suficiente. O sea, realmente está muy forzada la postura para poder llegar al traste 24. Vamos, este pico hace que sea más difícil llegar al traste 24. Por lo demás, muy ergonómica de forma, para los que tenemos tripita, ¿eh? La guitarra es preciosa y da gusto tocarla, la verdad. Para el precio que tiene, da gusto tocarla. Bueno, vamos con la bicha. Vamos con la Schecter C1 40 Anniversary. La toco primero con el push-pull dentro, o sea, pastillas dobles, ¿vale? Bueno, la primera sensación que me llevo con respecto a la otra es que define mejor. En limpio, sin perder potencia, está un poquito más afilado el sonido de pastilla doble, ¿vale? El tacto del mástil es
espectacularmente mejor. El mástil es gordito, incluso más gordito que el de la otra, pero aún así esa rugosidad en la madera hace que sea súper agradable para tocar. Aunque estamos tocando en limpio, se le nota la intención. Es una guitarra que tiene un sonido robusto. Vamos con los graves. Pastilla doble de mástil, ¿vale? Tiene un sonido más modernote que la otra. Y más definido también. La otra, en la pastilla de mástil, a lo mejor tenía poca definición, por lo menos cuando tocabas en limpio y en posición de doble. En esas zonas mediosas tiene un sonido muy agradable, ¿eh? Vamos con la posición central, con el push-pull activo todavía. Lo que implica que seguimos con pastillas dobles, ¿vale? Y estamos utilizando todo el conjunto. Más definición, como os digo, que la otra. Esta posición probablemente yo no la usaría nunca. Este ni para ti ni para mí, no soy ni de una ni de otra, no me termina de convencer. Pero esto sí que es un gusto personal, porque la verdad que la guitarra se porta bien aquí también. Nada que decir negativo. Vamos a tirar de push-pull. Se nota mucho más, no sé a qué se debe. Estoy ahora mismo en la posición central con el push-pull tirado. Aún así, sigue teniendo garra, ¿eh? Sigue teniendo fuerza. Voy a ver el agudo, voy a ver la pastilla de puente. Aquí está muy afiladita, sorprendentemente afilada. Quizás suena un poquito más a estrato aquí arriba que la otra Schecter, pero sigue siendo otro rollo totalmente distinto. A pesar de estar en single, cuando le meto cebollazos se nota que quiere ganancia. Vamos a la pastilla de mástil. Aquí sí suena a Fender. Aquí sí, ¿eh? Buah, sonidazo. Para tocar en limpio, esta es mi posición. Pastilla de graves en single, ¿vale? Que lo sepáis. Vamos a tocar con chicha. Aquí esta guitarra es el infierno. Vamos primero a la de graves. Tengo el push-pull metido, ¿vale? Tiro de él y lo meto. Mucho más brillante en graves. Es sorprendente con el push-pull y la distorsión. No es tan chillona como la otra y me resulta bastante más agradable. Voy a dejar las tres posiciones con el push-pull tirado, o sea, en pastilla simple, a ver.
esta posición yo no la usaría por lo mismo que os dije antes, chilla demasiado. Pero bueno, depende del contexto, puede ser interesante. Define que lo flipas. Ahora mismo estamos en single y normalmente la definición es mejor, pero aún así define mucho más que otras guitarras que incluso tienen pastillas simples, no que las hayamos convertido con el circuito. Esto sería la pastilla de puente con el push-pull tirado hacia arriba. No está mal, le da un rollo un pelín vintage, pero no chilla tanto como la otra. En este caso me quedo por goleada con esta, como bien es lógico, teniendo en cuenta que es una guitarra de una gama mucho más alta. Se entienden todas las notas de puta madre. Vamos a meterle chicha. La pongo en modo doble y la dejo aquí en agudo. Es una guitarra para hacer el mal. Cuando una guitarra te mola no puedes dejar de tocarla. Me estoy liando. Vamos con los graves. Suena súper gravota, pero mantiene definición, mucho más que la otra, ¿eh? Suena genial. Si tocas todas las cuerdas, se escuchan todas las cuerdas. Y es muy bruta, pero que mucho. Vamos a probarla en afinaciones gravotas y veréis a qué me refiero. Bueno, no he probado el pote de tono porque está cascado. Jesús, no sé si lo sabías, pero tu pote de tono está cascado. ¿Guitarra versátil? Sí. Pero que tiene mucho más definido su carácter hacia ¿pa' qué es? También. Con la otra guitarra no me ha pedido bajar la afinación. Con esta es que el cuerpo me lo estaba pidiendo todo el rato. Es una guitarra muy animal y me encanta muchísimo. De las mejores guitarras que he probado en mucho tiempo, la verdad. Eres un tipo con suerte, Jesús. Si algún día te quieres deshacer de ella, ya hacemos negocios de a ver cómo. Sensaciones, como os he dicho, muy agradable tocando. No es que sea muy cómoda, pero sí que es súper interesante. El tacto de la madera cuando apoyas el brazo, la madera de toda la guitarra entera, así prácticamente sin barniz, espectacular. El acceso al traste 24, bueno... inmejorable. Una guitarra alucinante, alucinante. Si me dijeran que vale mucho más, me lo creería. Es un pasote, estoy impresionado, de verdad. Buena bicha tienes, Jesús. Estoy deseando que me dejes alguna de tus otras guitarras, que probablemente mucha de la gente que ve estos vídeos le gustará que las analice también. Pero vamos, chicos, si tenéis la posibilidad de comprar esta guitarra en algún momento de segunda mano, tal, no sé qué,
Ya os digo que las están vendiendo alrededor de 1000 y por 1000 pavos esta guitarra es una auténtica maravilla. Creedme, ¿eh? Las he visto incluso más baratas, ¿eh? He estado ahí mirando tal y he visto que había gente vendiéndola por 900 y tal, pero ya por debajo de ahí no. Vale, espero que os haya gustado este vídeo. Sed buenos.